Hola chicos, buenas noches. Vayan ingresando, sí, un ratito. Chicos, buenas. Un ratito, por favor, me esperan porque hay mucho ruido. A ver, de repente me desplazo a otro lugar, ¿ya? Para que no interrumpa mucho las clases, ¿sí?
Hola chicos, buenas noches. ¿Me pueden escuchar? Sí, doctora. Ya, qué bueno. Uy, ya, ahorita un ratito lo proyecto. Bueno, soy la doctora Elizabeth Guevara, dermatóloga, mi pregrado en la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo y la especialidad en Cayetano en Lima. El día de hoy vamos a empezar por la parte introductoria. ¿Sí pueden ver? Sí, ¿no? Sí, se ve la diapo, doctora. Correcto, en la cual uno siempre tiene que conocer la estructura básica de la piel, asimismo también saber la semiología, que es muy importante, como en toda rama clínica y quirúrgica también de la medicina. Y bueno, vamos a empezar diciendo que la piel tiene una capa más superficial que es la epidermis y tiene múltiples funciones, ¿no? Aunque parezca mentira, las funciones de la piel, por un lado, mantienen el equilibrio del cuerpo, van a mantener una temperatura adecuada, van a evitar la pérdida de agua, de pérdida de electrolitos y también recordar que la piel no solamente tiene una función mecánica, sino también tiene una función inmune de defensa. Ya cuando en algún momento vean el tema de dermatitis atópica, se van a dar cuenta que la dermatitis atópica, vamos a ver cómo es que la piel se comporta ahí como un sistema inmunitario y es que la alteración a ese nivel va a hacer de que produzcan los síntomas como el prurito, por ejemplo. Les mencionaba que también tenía un efecto de regular la temperatura, ¿no? También en la piel vamos a encontrar diferentes receptores sensitivos que van a permitirnos percibir los diferentes sentidos en nuestra piel, ¿correcto? Y también en nuestra piel van a haber múltiples glándulas que se van a encargar de producir múltiples secreciones que son a veces importantes para nosotros. La piel estructuralmente consta de capas, ¿no? La capa más superficial es la epidermis y la cual tiene múltiples como ustedes pueden visualizar ahí, múltiples capas a su vez. Tenemos la parte más superficial, el estrato córneo, donde prácticamente los queratinocitos han perdido su núcleo y estos van a ser de forma aplanada. Luego tenemos el estrato granuloso, el estrato espinoso, donde las células son más grandes, son poliédricas, cuboidales, y el estrato basal, donde las células van a ser grandes, ¿correcto? Y estas células pues van a tener una alta capacidad mitótica, ¿correcto? Miren acá, conforme la piel, conforme los queratinocitos van madurando, van perdiendo su núcleo y finalmente al final se quedan aplanados, pero no es que no cumplen ninguna función, van a cumplir una función de evitar la pérdida transepidérmica de agua. Y justamente que la alteración a nivel de esta estructura es que va a dar lugar, por ejemplo, a entidades como la dermatitis atópica. Entonces, en la epidermis vamos a encontrar la mayor parte de población de células que son los queratinocitos, que van a ser de acuerdo a su disposición de múltiples tipos, ¿no? Como ustedes pueden visualizar allí, teniendo en cuenta que los queratinocitos de la capa basal son los que tienen mayor actividad mitótica. Luego tenemos en el estrato espinoso, donde mencionábamos que las células son más grandes, son de múltiples formas, más gruesas, y luego finalmente ya tenemos el estrato granuloso y el estrato córneo, ¿no? Debemos recordar que los queratinocitos están unidos entre sí por uniones desmosomas, las cuales van a permitir la cohesión y a este nivel vamos a ver que van a existir múltiples proteínas que van a estar involucradas en permitir una mejor adhesión. Y justamente, por ejemplo, en enfermedades ampollares autoinmunes como el pénfigo, en la cual se forman anticuerpos justamente contra estas proteínas, es que se va a perder la adhesión intercelular y se van a formar las ampollas, ¿no? El estrato granuloso, donde las células van a tener más gránulos de queratoyalina, eso hace que su citoplasma se vea algo gris. El estrato córneo, que es el estrato compacto, donde las células prácticamente han perdido el núcleo totalmente y van a ser células aplanadas, ¿no? Como vemos, el 90% de las células del epidermis va a estar formada por los queratinocitos, ¿no? Y estos a su vez van a tener en su interior gránulos de queratoyalina, los cuales se van a agrupar y finalmente van a evitar la pérdida de agua. Recordar que en la epidermis también van a estar los melanocitos, que son los que le van a dar el color,
¿no? Y estos melanocitos van a representar el 5 a 10% de todas las células de la piel, o sea, más o menos por cada 10 queratinocitos va a haber un melanocito. También recordar las células de Langerhans, cuya función es básicamente inmunitaria, ¿no? Que van a estar a este nivel, y las células de Merkel, que van a ser los receptores sensoriales, ¿correcto? Eso es todo lo que respecta a la epidermis. Ahora, en cuanto a la dermis, que es una capa más profunda, también va a tener una función. La función de la dermis va a ser sostener justamente a la epidermis y también albergar ciertas estructuras, ¿no? Como el pelo, como las glándulas apócrinas, écrinas, y tener en cuenta que la dermis va a estar formada por colágeno, por elastina, ¿no? Y vamos a ver acá las estructuras de colágeno, que representa el mayor porcentaje de la estructura de la piel, y las fibras elásticas, que representan un menor porcentaje. Vamos a ver que en la dermis también van a haber células, como por ejemplo los macrófagos, ¿no? Que los macrófagos, también vamos a encontrar mastocitos, ¿no? Y las estructuras como el pelo, por ejemplo. También tener en cuenta que la epidermis es avascular y que se nutre de estructuras vasculares que están a nivel de la dermis, ¿correcto? Y va a haber un plexo vascular profundo y un plexo vascular superficial, ¿no? Como podemos visualizar aquí. Y los receptores nerviosos, que los vamos a encontrar, ¿no? Por ejemplo, el corpúsculo de Pacini, como ya sabemos, responsable de detectar lo que es vibración, el Meissner, la sensibilidad táctil fina, Ruffini, lo que es el calor, Krauss, lo que es frío, ¿no? Y los anexos cutáneos, como el folículo pilosebáceo, cuya estructura es bien importante, por ejemplo, en el origen del acné, ¿no? Donde básicamente el fenómeno inflamatorio comienza aquí. Las glándulas sebáceas, que también van a estar involucradas, ¿no? Y a tener en cuenta que estas glándulas sudoríparas écrinas, por la producción del sudor, el cual va a estar involucrado en la termorregulación, ¿no? Entonces, sabemos que las glándulas écrinas va a estar principalmente en las zonas sacrales, palmoplantares, y va a estar regulada por diferentes neurotransmisores, ¿no? Las uñas también son consideradas un anexo cutáneo, que van a estar formadas por placas córneas, como podemos ver allí, y que van a tener también ciertas estructuras, ¿no? Como ustedes pueden ver, el hiponiquio, el epinoquio, la matriz, que es donde se origina la uña, que hay que tener mucho cuidado por esa zona, porque cuando esta se daña, es posible que la uñita salga distrófica, ¿no? También considerar, por ejemplo, que las uñas tanto de las manos como de los pies crecen muy lentamente, ¿no? Por ejemplo, y esto influye mucho en el tratamiento que uno da para hongos de uñas y pies, porque muchas veces este tratamiento se va a prolongar, va a durar varios meses, y esto se da porque el crecimiento de la uña es lento, ¿correcto? Entonces, ya habiendo revisado todo lo que es estructura de la piel, vamos a pasar allá cuando tenemos un paciente frente a nosotros y alguna patología en la piel. ¿Qué es lo primero que debemos indagar? ¿Cómo debemos empezar? ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo manifestado? No, doctora, todo claro. Muy bien. Entonces, tenemos hasta ahí, como ustedes pueden ver, cuando tenemos un paciente siempre es importante indagar la historia clínica. Si nos habla de algún tipo de patología, tenemos que ver cuándo empezó, cuándo se inició. Por ejemplo, hay enfermedades que son de inicio agudo, como las reacciones adversas a medicamentos, o alguna enfermedad reactiva, por ejemplo, como el eritema multiforme, o enfermedades que ya tienen un tiempo de evolución largo, como por ejemplo psoriasis o alguna enfermedad ampollar, vitíligo, ¿no? También es importante saber si la duración de la enfermedad es persistente o es recurrente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de que sea recurrente, la urticaria, el herpes debido al periodo de latencia que va a tener, se va a mantener por un tiempo silente y luego es que se va a activar en alguna situación de estrés. Por lo tanto,
esta característica es importante preguntar, ¿no? Por otro lado, también es importante saber la distribución de las lesiones. Son lesiones que se van a dar más a nivel de tronco, o de repente a nivel de las palmas, o a nivel de las plantas. Por ejemplo, en el caso de la varicela, siempre es importante considerar que empiezan a nivel de la cabeza, y ese exantema luego se va a extender de forma cefalocaudal, o sea, las extremidades. En cambio, por ejemplo, la pitiriasis rosada también es una entidad en la cual el compromiso más es en el tronco, ¿no? Entonces, más tronco, extremidades superiores, y eso es importante considerar entonces la distribución. También es importante ver si las lesiones están localizadas a nivel de las zonas fotoexpuestas, por ejemplo, la cara, los brazos, ¿no? Pecho. Entonces, cuando tenemos un paciente así, vamos a sospechar más de una fotodermatitis o una alergia al sol, ¿no? Un ratito, por favor. Entonces, también es importante, por ejemplo, ver si las lesiones están predominando en zona de pliegues, si están predominando en zonas seborreicas, como por ejemplo en los pénfigos, predomina más en la zona de la cara, del pecho, ¿no? Entonces, en todas esas zonas es donde yo, de acuerdo a eso, la distribución voy a tener en cuenta. También es importante tener en cuenta si la lesión pica, o sea, preguntarle al paciente, no solamente es ver la lesión y ya, sino ver, ¿le pica o no le pica? ¿Le duele o no le duele? Por ejemplo, hay ciertos tumores de la piel que característicamente duelen, ¿no? Por ejemplo, el tumor glómico, el espiroadenoma, el neuroma, angiolipomas, duelen. Entonces, esa característica me va a hacer pensar en un determinado diagnóstico. También preguntar si el paciente es solo la lesión en la piel o tiene afectación sistémica. Para ello le tendré que preguntar, pues, si tiene fiebre, si de repente tiene otro tipo de enfermedades, si toma algún medicamento, en qué trabaja, ¿no? Entonces, todo eso es anamnesis, y todo eso es importante en dermatología porque nos va a permitir dar un poco más con el diagnóstico de forma precisa. Ahora, cuando ya estamos con un paciente con lesiones, tenemos que saber que las lesiones en la piel pueden ser de dos tipos, lesiones primarias o lesiones secundarias. Las lesiones primarias generalmente van a depender del tamaño. Vamos a describir, cuando evaluamos una lesión, vamos a ver qué tamaño tiene, qué forma tiene, está sola, es múltiple, qué color tiene. Tengo que tocar, palpar, ver cómo está la superficie, es áspera, es lisa, es dura, cómo está la consistencia, es blanda, está pétrea, ¿no? Es móvil, está adherida a planos profundas. Todas esas descripciones son súper importantes, ¿no? Y las lesiones secundarias van a ser aquellas que cuando una lesión primaria varió, se rascó, se modificó, se reventó, entonces ya no la voy a ver como al inicio, entonces va a ser ahora una lesión secundaria, ¿correcto? Entonces, ¿qué lesiones primarias tenemos? Siempre hay que aprender esto, ¿no? Por ejemplo, las máculas. Cuando yo evalúo a un paciente, lo primero que tengo que ver es deslizar mi mano sobre la lesión, cerrar los ojos. Entonces yo digo, ¿es una lesión elevada o es plana? Si ya es una lesión plana, que no está elevada, entonces estará dentro de las máculas o manchas. Entonces, solamente el cambio ahí es el color. Si mide menos de 1 centímetro, entonces será una mácula. Si mide más de 1 centímetro, será una mancha. Ahora, como ustedes pueden ver, pues las máculas pueden ser de diversas formas, de diversos colores, eritematosa, pigmentada, violácea, equimótica, gris, negra, ¿no? Entonces, todo eso es importante, la forma, la distribución, ¿no? ¿Qué más?
Acá, como vemos por aquí, vamos a ver lesiones, por ejemplo, un lunar en el tronco es el llamado nevus de Becker, que se va a presentar como una mancha marrón en la zona del tronco y que va a ir acompañada a veces de pequeñas máculas periféricas y se va a dar en un paciente joven o adolescente que empieza a aparecer. O de pronto esa otra mancha hiperpigmentada en la zona de la cara por fotodaño acumulado, ¿no? Entonces, múltiples lesiones. La historia es importante, el contexto clínico es importante. Por ejemplo, ese paciente tiene múltiples máculas y pápulas eritematosas en tronco. Si yo de repente tengo la historia que el paciente tuvo una úlcera genital que se resolvió sola, entonces, y ahora presenta esto y tiene conducta sexual de riesgo, entonces, ¿qué será? Es probable que trate, y hay compromiso de palmas y plantas, es probable que se trate de un exantema asociado a sífilis secundaria. Pero si yo tengo un paciente que de pronto ha estado tomando corticoides por largo tiempo y que luego presenta estos brotes de lesiones papulares monomorfas en tronco, en cara, en pecho, entonces hablaremos de una reacción aneiforme por corticoides, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, con solamente una foto yo no hago el diagnóstico. Tengo que tener historia, tengo que saber qué otras cosas tiene el paciente, si tomó algo, si no tomó, hace qué tiempo lo tiene, si le pica o no le pica. Entonces, no es solamente te envío una foto y ya, el diagnóstico, ¿no? Siempre es necesario la historia y por eso hay que hacer una evaluación clínica. Entonces, también otras entidades que dan lesiones tipo manchas, tenemos estas manchas acrómicas en el vitíligo que no tienen nada de color, o de pronto estas máculas hipopigmentadas en zonas fotoexpuestas en pacientes por un daño del sol acumulado. Luego, si esta lesión es elevada, entonces hablaremos de una pápula, ¿no? La pápula es una lesión que mide menos de 1 centímetro, es elevada, ¿correcto? Y existen también múltiples formas de pápulas, ¿no? Elevadas, romas, blanquecinas, amarillentas, ¿no? Entonces, acá miren, por ejemplo, vemos acá que son pápulas con un centro deprimido en el centro, que son santocrómicas en un pacientito que es VIH positivo, que tiene cefalea intensa, que había hecho una meningoencefalitis por criptococo y también hace esta forma de criptococos en la piel, ¿no? Es muy, muy apasionante también la dermatología tropical, infectología, es muy bonito. Entonces, este es un paciente que tiene una criptococosis cutánea asociado a una meningoencefalitis por criptococo en un paciente de VIH con un CD4 muy bajo, ¿no? Entonces, o de pronto la lesión papular de la derecha, que es brillante, que se da en un niño que tiene piel seca y se trata de un molusco contagioso, pero se dan cuenta que importa mucho el contexto clínico, la edad de lo que tiene el paciente, qué otros diagnósticos puede tener, ¿no? O de pronto, por ejemplo, vemos en el lado derecho una pápula que tiene una costra superficial eritematosa y abajo es una pápula totalmente lisa. Entonces, la costra, ¿qué nos quiere decir? Que esa lesión probablemente ha sangrado. Entonces, si es una lesión de fácil sangrado y que se localiza en palmas y plantas, entonces se tratará de un granuloma piógeno, que es una proliferación vascular asociada a una infección por gérmenes, ¿no? Y lo de abajo es un lunar que se va a presentar, es un nevus rubí, pero por eso es importante ver yo la lesión y sobre eso deducir algo, deducir cómo fue o qué es lo que está pasando en la lesión, ¿no? De pronto tenemos otro tipo de pápulas como la de acá que es color gris, violáceo, o la del lado derecho donde es una mancha hiperpigmentada y en el centro es una pápula que se trata de un melanoma, o del esquema de la foto inferior derecha donde vemos que hay pápulas violáceas asociadas a edema. Entonces se trata de un paciente con sarcoma de Kaposi. Entonces, si se dan cuenta, hay mucho que describir. La placa es también una lesión elevada, pero mide más de 1 centímetro, ¿no? También vamos a tener otras entidades donde vamos a ver placas eritematosas con descamación, por ejemplo, como la de la derecha superior, que se trata de un paciente con pitiriasis rosada. Sin embargo, en el lado izquierdo vemos que la placa es más gruesa, la escama es más gruesa y hay compromiso de la uña. En ese caso se trata de paciente con psoriasis, ¿no? Y acá también vamos a ver otras enfermedades que nos dan placas como el eczema, líquen plano, ¿no? O otras entidades como lupus discoide o tiña corporis, donde la plaquita es más delimitada, más el borde festoneado, circinado como una nubecita. Entonces,
Todas esas son condiciones que ustedes se dan cuenta que varía de acuerdo a la entidad, la forma, el color, el tamaño, todo eso. Un nódulo se caracteriza por ser una lesión que mide más de 1 centímetro, pero más tiene profundidad, o sea, es más vertical, crece más hacia la profundidad que hacia la extensión. Y más que se ve, se palpa, ¿correcto? Entonces, eso es importante considerar. También es importante ver acá la presencia de nódulos, por ejemplo, eritematosos. Por ejemplo, en este caso es un nódulo que tiene un color medio transparente, con unos vasos en la superficie. En este caso se trata de un carcinoma vasocelular. O en el lado derecho, un nódulo que es de un mayor tamaño, que tiene un centro costroso, deprimido, que se trata de un carcinoma epidermoide sugerente de un queratocantoma, ¿no? Y acá otros ejemplos de nódulos donde también vamos a ver la presencia de lesiones hiperpigmentadas, como en el lado izquierdo, o hemangiomas, como por ejemplo en este niño que presenta en el lado de la cara, ¿no? Otra lesión elemental primaria que deben considerar es la pústula. Pústula es una lesión también elevada, pero el contenido es un contenido inflamatorio por células inflamatorias blanquecinas, y esto es una entidad que no necesariamente nos va a sugerir una infección. Pústula no es igual a infección. Una pústula también puede darse en pacientes con psoriasis pustulosa y por la misma inflamación de la psoriasis, no porque hay una infección. Sin embargo, también una pústula puede producir por un hongo como la cándida, o también por una bacteria como el estafilococo. Entonces, no toda pústula es igual a infección. Las pústulas también pueden ser halladas en procesos inflamatorios asépticos. La vesícula también es una lesión elevada, pero el contenido es líquido, transparente, ¿no? Y muchas veces cuando esta vesícula se revienta, por decirlo así, entonces se forma una erosión. Miren acá, estas vesículas son lesiones elevadas de contenido líquido que van a estar agrupadas entre sí y van a estar en un determinado segmento. Ahora, si yo a ese paciente... Doctora, dejamos de escucharle en vesícula, no escuchamos casi nada. Hola, chicos. Ay, no. Ay, un ratito se fue el documento. Sí, doctora, no escuchamos desde vesícula. Por favor, si lo podría repetir. Gracias. Ya, un ratito. Entonces, las vesículas les decía que son lesiones de contenido líquido que están agrupadas entre sí y que van a afectar un determinado dermatoma, ¿no? La ampolla es una lesión de mayor tamaño, pero que es lo mismo que una vesícula, sino que de mayor tamaño. Luego tenemos acá, por ejemplo, lesiones de mayor tamaño, como las ampollas, y luego tenemos las ronchas o abones, que son lesiones que la característica es que son evanescentes, aparecen ahora, mañana no están, pasado están, en unas horas bajan y así sucesivamente, ¿no? Es la lesión elemental de la urticaria, ¿correcto? Entonces, la roncha siempre es la lesión elemental de la urticaria. El tumor es una lesión mucho más grande, ¿no? Más de 2 centímetros, ¿no? Y hay que compararlo ahí. Ahora, las lesiones secundarias, como les decía, son resultado de la evolución de una lesión primaria, ¿no? Por ejemplo, las escamas. ¿Qué es lo que representa una escama? Una escama representa un aumento de queratinocitos por una proliferación aumentada de estos. Entonces, cuando estos aumentan demasiado, producen esta formación, se acumulan tanto en la superficie que ya se forman escamas. Mientras que una costra representa la desecación de un determinado fluido. Si, por ejemplo, ha habido sangre, si esta se seca, se formarán costras negruzcas. Si ha habido pus, si estas se secan, habrán costras amarillas y así sucesivamente. Entonces, la costra representa la desecación de un fluido. Entonces, vamos a ver ahí
estas costras van a formar ahí estas lesiones. Por ejemplo, en el impétigo van a formar estas costras melicéricas, como pueden visualizar ahí, ¿correcto? Y la erosión, como les decía, es la pérdida de continuidad de la piel. Cuando esa erosión va encima de la membrana basal, entonces decimos de que es algo superficial y no va a dejar cicatriz. Sin embargo, cuando esa profundidad es más allá de la membrana basal, ahí sí se llama una úlcera y la úlcera deja una cicatriz. Por tanto, por ejemplo, las úlceras varicosas van a dejar cicatriz, ¿no? O las úlceras por otras enfermedades infecciosas o pioderma gangrenoso, que es una dermatosis neutrofílica que duele mucho, va a dejar cicatriz. La fisura es simplemente cuando una piel está muy gruesa y seca, se parte y se forma una hendidura lineal. Eso le llamamos una fisura. Como ustedes pueden ver acá, cuando hay un eczema intenso, cuando hay una queilitis angular, ¿no? Y la atrofia, pues es una disminución del colágeno, de la elastina, y hace que la piel se deprima. Entonces va a formar un adelgazamiento de la epidermis y va a haber una disminución del tejido conectivo, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, a nivel del cuello hay un adelgazamiento a nivel debajo de la piel, también en la zona genital como en el líquen esclerotrópico. La cicatriz es una proliferación de células como fibroblastos, de colágeno. Los fibroblastos son muy activos en el proceso de reparación y cuando son muy, muy activos y forman tanto colágeno que va más allá de la cicatriz normal, de una herida normal, entonces ya se forma la llamada cicatriz queloide, que como ustedes ven ahí son lesiones tumorales grandes de superficie lisa, ¿no? Esto es un esquema como para ver que siempre debemos tener en cuenta la distribución de una determinada enfermedad, el diagnóstico topográfico, ¿no? Ver si las lesiones están agrupadas, si están lineales, ¿no? Y algunos signos clínicos que van a ser patognomónicos de algunas enfermedades. Por ejemplo, el signo de Darrier que se va a producir al frotar la piel y se forma como una roncha por activación de los mastocitos. Entonces, esto es típico de la mastocitosis. El signo de Auspitz, que es el llamado rocío sangrante, en el cual se va a producir la presencia de puntos rojos sobre las placas de un paciente con psoriasis. El fenómeno de Kepner, que es un fenómeno en el cual se va a reproducir la lesión luego de un traumatismo, raspadura, como podemos ver acá, o en pacientes que tienen psoriasis, verrugas, por ejemplo. El signo de Nikolsky, que en este caso está asociado a una enfermedad ampollar, ¿no? En el cual vamos a ver que consiste en luego de que uno desliza el dedo sobre la piel, fácilmente esta se desprende. Entonces va a estar presente en autoinmunes como pénfigo, como NET, por ejemplo, necrólisis epidérmica tóxica, Steven Johnson, síndrome de piel escaldada estafilocócica, ¿no? Y los métodos diagnósticos son súper importantes también porque nos van a ayudar a determinar o a definir un determinado diagnóstico, ¿no? Hoy en día el dermatoscopio es un instrumento que es así como el estetoscopio al internista, el dermatoscopio es para nosotros. Nos va a permitir no solamente evaluar lesiones pigmentadas, lunares, cáncer de piel, sino también otras entidades. La dioscopía, que nos va a permitir sobre todo evaluar si es una lesión de aspecto vascular o no. La luz de Wood, que me va a permitir confirmar cuando hay sospecha de un vitíligo, ¿no? Y el estudio directo del KOH sí es importante, sobre todo para a veces detectar o confirmar cuando hay una tiña que el paciente está usando corticoides o cremas inadecuadas, nos va a permitir muchas veces definir el diagnóstico. El test de SAN, que es un citodiagnóstico que consiste en que una determinada lesión le hacemos un extendido de las células y vamos a ver la presencia de células gigantes multinucleadas. Esto es muy característico de una infección por herpes, pero también el citodiagnóstico se puede utilizar para otro tipo de enfermedades, ¿correcto? Luego también es importante la biopsia. Ya cuando tenemos un diagnóstico que no es claro, que no es preciso, o de repente una neoplasia o una enfermedad que va a requerir un tratamiento largo como un pénfigo, un Steven Johnson, donde, bueno, el riesgo de mortalidad o sobre todo en necrólisis epidérmica tóxica es mayor, tenemos que hacer biopsias de piel, como podemos ver. Y la inmunofluorescencia, que nos sirve sobre todo en enfermedades ampollares y autoinmunes o lupus también, por ejemplo, también es importante, ¿no? Entonces, chicos, hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro con respecto a la clase de hoy. ¿Sí me escuchan?
Sí, doctora, mi compañera había dejado una pregunta en el chat. A ver, ¿cuál es? Dímela, por favor, que no la puedo ver. A ver. Disculpe, ¿cuál sería la definición exacta de lesión primaria y secundaria? O sea, lesión primaria es una lesión nueva, que es de reciente inicio, y la lesión secundaria es la que resulta, como su mismo nombre lo dice, de la modificación de una lesión primaria. Lo más claro que les decía, ampolla y erosión. Una ampolla es una lesión que sale de inicio y es muy característica de una determinada enfermedad. Si esa ampolla se revienta, evoluciona en el tiempo, entonces se vuelve ya una erosión, ¿no? Y la erosión ya es una lesión secundaria. ¿Sí? ¿Me dejo entender? O si alguien de repente se rasca una placa tanto, entonces ya lo hace un eczema, y un eczema ya es una lesión secundaria. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí me doctora. entiende? Muy bien. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? ¿Todo claro, chicos? Doctora, en la parte de inmunofluorescencia, dijo que también se puede utilizar para enfermedades autoinmunes, si no me equivoco, como lupus eritematoso, y mencionó algo más, pero no escuché en esa parte. En pénfigos también, lo que es enfermedades ampollares autoinmunes, eso nos permite, porque nos va a permitir ver a qué nivel están depositadas las inmunoglobulinas. Gracias, doctor. Doctora, otra preguntita. No sé si nos podría explicar algo más acerca de la liquenificación. Perdón, perdón. De la liquenificación o los líquens, que creo que pertenecen a lesiones secundarias. No te entiendo muy bien. ¿Cómo dices? No entendí. Ah, ya. Si nos podría explicar el líquen o la liquenificación, a qué tipo de lesión pertenece y dónde, en qué patologías las podemos encontrar. Bueno, la liquenificación se produce luego que el paciente rasca mucho. Entonces, cuando rasca mucho hace que la piel se haga gruesa y eso es lo que forma un líquen simple crónico o un eczema, ¿no? Doctora, otra preguntita. Entonces llega, por ejemplo, nuestro paciente con una lesión en piel. Lo primero que nosotros hacemos, ¿qué sería? ¿Sacarle una muestra al paciente para evaluarlo a través del dermatoscopio? ¿O qué es lo que se hace en primera instancia cuando el paciente llega para atenderle en consulta? ¿Cómo es una historia clínica? ¿Cómo mencionamos o sea, es igual como un paciente que si, por ejemplo, llega un paciente, no sé, a la emergencia, ¿qué es lo primero que tú haces? Sí, bueno, se toman primero los signos vitales, ¿no? Después de eso se averiguaría los antecedentes que tienen, como se nos ha mencionado, hacer la anamnesis, el tiempo de enfermedad, el examen Correcto. físico. Sí, ajá. Exacto. Pero Ajá, para el diagnóstico, entonces, bueno, no, es que el diagnóstico es clínico. Si es necesario alguna ayuda diagnóstica haremos. Por ejemplo, si viene un paciente joven de 17 años con lesiones en cara, que son pápulas, pústulas, comedones, es un paciente con acné, ¿no? Porque es un claro, grupo etario, tiene el comedón que es la lesión elemental, están distribuidos en la cara. Entonces, ahí no voy a pedirle ningún raspado, ninguna biopsia, porque el diagnóstico es claramente clínico. Ahora, si veo que tengo un paciente que es adulto mayor, que tiene una lesión papular pigmentada en la cara, ulcerada hace 3 años, que no mejora y mi sospecha es de un carcinoma vasocelular, entonces quizás ahí sí sería bueno utilizar el dermatoscopio, ver qué signos tenemos y plantearle una biopsia de piel, ¿no? Va a depender mucho de cada caso que tengan en ustedes, ¿no? ok, ya doctora, gracias. Correcto, muy bien. Doctora, disculpe, yo había hecho una pregunta en el chat, o sea, y para ya dar, por ejemplo, supongamos, no estamos, no sé, en una rotación y nos dicen, define exactamente una lesión primaria, una secundaria, ¿cómo la definiríamos? O sea, lo que pasa es que las lesiones primarias son las lesiones que aparecen desde un inicio, lo que tú ves. O sea, tú tienes que tener en tu cabecita
¿Qué lesiones primarias conoces? Pápulas, máculas, manchas, placas, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que tenga tu paciente, tú vas a decir, bueno, este paciente tiene pápulas, o este paciente tiene placas, o este paciente tiene manchas, y qué forma tienen, y qué color tienen, y cuántas son, y dónde están distribuidas, y cómo aparecieron, ¿no? Y pues si el paciente tiene de repente, además de máculas, pápulas, tiene ampollas, tiene erosiones, tiene costras, entonces diré que hay pápulas, hay ampollas, hay vesículas, pero también hay costras, también hay escamas, también hay erosiones. Entonces hay lesiones primarias y lesiones secundarias. O sea, ustedes tienen que grabarse y aprender qué característica, cuando es una pápula, una mácula, una mancha, una erosión, una ampolla, y simplemente cuando tienen un paciente al frente es lo que ustedes van a describir, ¿no? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Sí me deja entender? ¿Está claro? ¿No? ¿No está claro? Ya, y, o sea, ¿cuál sería la diferencia entre la primaria y la secundaria? ¿Cuál fue la definición que les dije de una lesión secundaria? A ver, ¿alguien quiere participar? ¿Por qué se llama lesión secundaria y por qué se llama lesión primaria? A ver, lee ahí, por favor, qué es lo que dice. A ver, Henry, ¿te escucho? Sí, doctora, solamente quería como para ayudar ahí, en cuanto a la lesión secundaria, ¿no? La primaria, como dices, tiene su origen de por sí, ¿no? Mientras que las secundarias suelen surgir como consecuencia, ya sea como evolución o la modificación de la misma lesión primaria. Correcto, es así. Como ven en ese gráfico, un paciente tiene una lesión primaria, un ampollito vesícula lo revienta, ya no va a ser una lesión primaria, será una erosión, será una lesión secundaria. ¿Está claro? Sí, doctora, gracias. Gracias, Henry. Muy bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda, chicos? ¿Todo claro? Si todo está claro y no tienen más dudas, entonces damos por finalizada la clase de hoy y bueno, voy a tener que hacer el rol para la distribución. Normalmente el año pasado siempre había como que esta semana descansábamos y empezábamos la siguiente semana, ¿no? Pero veo que no es así, entonces, porque hay ciertos días que vamos a tener clase conmigo o los colegas, entonces de acá hago la distribución de clases, todo, se las envío a su compañera que me escribe el WhatsApp y yo también me comunico con los colegas, ¿sí? Sí, doctora, más bien queríamos consultarle acerca de la bibliografía que usted nos recomienda para revisar para las clases con usted. Fitzpatrick. No. Ese es el único libro, ¿verdad, doctora? Sí, eso nada más. ¿Ya? Gracias, doctora. Muy bien, chicos, nos vemos. Ya les escribo. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, buenas noches. Hasta luego, doctora. Gracias, Hasta luego, doctora. doctora, gracias.